Y en los estudios de Data Diario ya llegó el señor Fede Pasos, a quien le pedí que se saque la gorrita Racing que tenía puesta. ¿Cómo va? Porque, bueno, tema, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por venir. Hola, Fede. Como siempre. ¿Cómo están? Bien. La mochila de Racing la trajo igual. La trajo, Si sí. le podés pedir, por favor, que la semana que viene la cambie. Igual también tengo un tatuaje, eso va a ser más difícil. No, está bien, tatuaje está bien. No quiero saber dónde. No quiero verlo. No quiero verlo. La camiseta del 2001 tengo tatuada. Mirá, ¿dónde? Mis más dulces recuerdos. En la pierna izquierda. En la pierna izquierda. 2001, Bueno. el momento que Peor le iba al país, vos, Sí. vos festejás. Bueno, Eso porque tremendo. salía campeón Racing Salíamos después de mucho campeones. tiempo. Después de 50, 60 años. He estado de sitio, pero campeones. Tavo, ¿vos también sos de Racing? No, yo soy digamos, del otro lado. De la parte sí. exitosa de Avellaneda, Sí, Rey de Copas, toda esa historia. Un éxito de bárbaro. Independiente. Hoy un pibe que tiene 25 años, te digo, ¿Qué? 2 veces campeón de la Sudamericana. ¿Está mal? local no lo veo. Bueno, pero Bueno. nosotros, títulos locales chiquitos. ¿no? Ah, de cabotaje. De claro. cabotaje. Claro. Bien, ¿qué nos trajo Igual hoy que el señor Riquelme, Fede pensaba. Paz? Che, bueno, por favor. ¿Qué? Y seguimos. Sí. ¿Qué nos trae hoy el señor Fede Paz? Invasiones inglesas. Bien. Un episodio fundamental para contar la historia del país, ¿no? Hoy es un día de efeméride respecto a eso, porque un día como hoy desembarcaban las tropas británicas en la ensenada de Barragán. Desembarcaron en las costas de Quilmes las tropas británicas en el año 1806. En la madrugada del 24 se estaba realizando una ópera en el Teatro Coliseo de la ciudad, en la que asistió el virrey Sobremonte, que es uno de los protagonistas de esta historia, y le avisaban, como le avisaron a Bush cuando atacaron las Torres Gemelas, Estaba leyendo medio al a revés, ¿no? sotoboche, se acercan. Sí, al oído. Sí, se está acercando una flota británica a al puerto de Buenos Aires. Perdón, primero necesitaría ubicarme en ese momento. Recién hablábamos de Estados Unidos, etcétera, como potencia, y yo imagino que en ese momento Inglaterra era lo que hoy es Estados Unidos, una gran potencia y sobre todo una potencia en el mar muy fuerte y con muchas ansias de tener colonias por todos lados, ¿no? Sí, era un momento súper convulsionado en Europa y por lo tanto a nivel mundial. Había una hegemonía continental y política principal que era la de Francia. A partir de la Revolución Francesa el mundo cambió, todo empezó a ser posible desde el punto de vista político, pero Gran Bretaña era una potencia naval. No era la potencia política principal en Europa, pero sí era la principal potencia naval. Y en ese momento Francia y Gran Bretaña estaban en guerra. Ajá. Dicho en buen criollo del siglo XXI, Gran Bretaña era el único que se le paraba de manos, digamos, a Francia. ¿Y de qué lado cayó España, que es enemigo histórico de Francia igual, pero en este momento coyunturalmente pasa a ser aliado de Francia, España? Entonces, por eso Gran Bretaña se anima Ahí va. y realiza estas invasiones, que de todos modos no fueron planificadas de manera fuerte como una política de Estado de la corona británica. No es que vinieron con toda la flota que tenía y dijeron, bueno, vamos. En la primera no. En la primera fueron 1.600 hombres. Pensemos que Buenos Aires en ese momento, si bien ya era una capital virreinal, el virreinato del Río de la Plata ya existía hace algunos años a partir de las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII. En ese momento Buenos Aires no era algo muy importante a nivel político-administrativo, si bien ya era una capital virreinal. Su crecimiento político fue avanzando sobre todo después de las invasiones inglesas. Fue iniciativa bastante particular, de hecho de un tal Popham, un comodoro llamado Popham, que había hecho una expedición exitosa a Sudáfrica. Se entera un comerciante británico llamado William White, que vivía en Buenos Aires, al que este Popham le debía guita, que es una costumbre bastante particular de los ingleses, ¿no? Mirá. Las deudas, y le dice, che, en Buenos Aires hay un tesoro. Y este Popham, triunfal en Sudáfrica, instala la idea dentro del ejército británico de, che, Buenos Aires puede ser una buena plaza, y convence a el general Beresford, que va a ser el protagonista inglés de las invasiones inglesas, de ir hacia Buenos Aires. Entonces, no fue una política de Estado británica
la invasión inglesa, ¿no? A Buenos Aires. Fue más bien una iniciativa aventurera de piratas y corsarios, ¿no? Bien. Van a quedarse. También costumbre Claro. inglesa, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Había, me imagino, bueno, si quieren ir que vayan, ¿no? Vayan. Después vemos. Por supuesto, Sí. por supuesto. La Compañía Británica de Indias Occidentales y Orientales va a ser la principal potencia comercial del mundo, que ya le disputaban fuertemente esa hegemonía a los Países Bajos, a Holanda, ¿no? Francia no es en ese momento la principal potencia comercial. Pero esto fue una gesta para el pueblo de Buenos Aires y también, posteriormente, también por sus consecuencias para todo el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque los ingleses se van a retirar finalmente, no van a poder asentarse fuertemente. La ocupación de Buenos Aires duró 1 mes y medio. Ah, mirá. Duró un mes y medio. ¿Ocuparon Buenos Aires? ¿Un mes y Ocuparon medio? Buenos Aires durante 1 mes y medio, sí. mirá. Tenemos la imagen de un cuadro que refleja la rendición. La rendición de los británicos en Buenos Aires, que bueno, es un motivo de orgullo también, ¿no? Porque las tropas que obedecían a la corona española logran vencer a la principal flota del mundo en ese momento, ¿no? Pero ojo con el tema de los españoles en este momento. Otro de los protagonistas de este evento es Sobremonte, porque acá ocurre la famosa escapatoria, ¿no? Que se escapa con el tesoro. ¿En ese momento? Sí, se escapa con el tesoro Sobremonte hacia Córdoba, hacia la provincia de Córdoba. Igual la historia a veces no es como exactamente queremos que sea. Yo creo que para el relato patriota del triunfo nos sirve pensar que Sobremonte se escapó con el tesoro, pero lo cierto es que... Pero para proteger el tesoro se habrá escapado. Lo cierto es que en epístolas y en documentación oficial se demuestra eso, que la idea era replegarse hacia Córdoba para armarse desde allí y que el pueblo de Buenos Aires quede a la buena de Dios. Pero también hay algunos documentos que no dejan mal parado a Sobremonte, porque Sobremonte, que era el virrey del Virreinato del Río de la Plata, la principal autoridad política en estas tierras, avisó varias veces a la corona española que Buenos Aires no estaba lo suficiente armado, ni preparado, ni pertrechado para recibir un ataque británico. Pidió guarniciones, tanto personas como pertrechos militares, varias veces a la corona española, y la corona española, en decadencia económica y en un conflicto internacional enorme como es el de las guerras napoleónicas, lo desoyó varias veces. Hay que decir eso de Sobremonte y salvarle la ropa en esta ocasión. Aunque lo cierto es que sí se replegó hacia Córdoba. Y la defensa militar quedó a manos de Liniers en ese momento. Santiago Liniers. Santiago Liniers, que es una figura muy ambigua para el momento porque no es español ni criollo, es francés, ¿no? Es francés, pero sin embargo obedecía y respondía a la corona española hace varios años y se va a terminar convirtiendo en el héroe de la Reconquista, ¿no? En este triunfo, en el héroe de este triunfo porteño y finalmente de las Provincias Unidas del Río de la Plata finalmente, porque desde el punto de vista militar se va a sembrar la semilla de la organización política que va a llevar a la revolución, ¿sí? Porque no va a ser un ejército de línea el que repele a los ingleses, sino que van a ser milicias populares divididas según origen, ¿no? Va a haber una milicia de arribeños, va a haber una milicia de andaluces y va a haber una milicia de patricios, que es la que más nos interesa porque es la que está conformada por criollos. Vos es que, claro, yo pienso en las invasiones inglesas y me imagino a los ingleses entrando por las callecitas y la gente tirándole agua hirviendo, aceite hirviendo, qué sé yo, y con eso se fueron. Eso es un poco lo que, no sé, lo que nos enseñaron en la escuela. Sí, la Fue versión Villique de Anteojito. No sé, fue así, no Como fue para así. resumir, no está mal tampoco, Sí, qué sé yo. hay documentos y crónicas de los propios ingleses que sí demuestran que fue así. Más que aceite hirviendo, les tiraban cosas contundentes desde los balcones. Claro, piedras, Piedras, ladrillazos y demás, claro. Botellazos, está bien. La batalla naval la ganan los ingleses, llegan fácilmente a las costas de Buenos Aires. Lo que se les complicó es ocupar la ciudad. Por eso termina durando 1 mes y medio.
Decía Se quedan ahí cerca de donde desembarcan, imagino, desde ahí, o toman, no sé, el Cabildo, algo. La ciudad de Buenos Aires eran 40 cuadras. Buenos Aires en ese momento tenía aproximadamente 40.000 habitantes. La segunda invasión inglesa no es sopa, como diría el indio, porque vienen con 10.000 personas aproximadamente. Epa, en una ciudad de 40.000 habitantes. Eso al otro año. Eso es, sí, al año siguiente igual es una continuidad, ¿no? Es una continuidad. En ningún momento se terminan de ir entre 1806 y 1807, pero ocurren estos dos factores, ¿no? en el éxito porteño. Por un lado, la conformación de milicias populares que se conforman por origen y por mérito, ya no por una cuestión de nobleza, ¿sí? Y por otro lado, la organización popular, ¿no? Que por ahí la palabra organización es medio polémica, ¿no? Es más una cuestión más espontánea del pueblo de Buenos Aires. Hay un supuesto cuaderno que Beresford le hacía firmar a los vecinos de Buenos Aires, apoyando a través de firmas la invasión inglesa. Es un cuaderno que nunca se vio, no está este cuaderno en ningún museo, en ningún lado, pero sí hay muchos testimonios que dan cuenta de la existencia de este cuaderno en el que 58 vecinos porteños apoyaron la invasión. Se comenta que entre esas firmas está la de Rivadavia. Rivadavia esto lo negó. El que sí lo firmó y lo ha admitido es Castelli. Mirá. Pero siempre estuvo el mito de si Rivadavia firmó o no. Por el devenir político de Rivadavia uno piensa que posiblemente sí. Bueno, como otra marca de agua de la Argentina que vino después, ¿no? El cipallaje, básicamente, de decir, che, prefiero ser inglés antes que argentino, por resumirlo así, si bien todo estaba comenzando, ¿no? Y me imagino que también esa victoria frente al Imperio Británico, como bien decía Fede, fue la semillita que le da inicio un poco a todo, ¿no? Como que se dieron cuenta, me imagino, que se podía vencer militarmente a ese invasor que venía desde el viejo continente. Sí, es también la semilla de la Revolución Francesa y del que se puede, sin origen de nobleza ni de sangre, lograr grandes victorias, digamos, ¿no? Viene también por ese lado. Es interesante esta crónica de un escriba inglés que, bueno, se hace eco del fracaso británico, pero hace una acuarela de la vida de los gauchos, ¿no? Dice, habían imaginado, bueno, un mercado ilimitado en Buenos Aires, pobladas en realidad por una suerte de cristianos salvajes llamados gauchos, Sikh, cuyo principal moblaje consiste en cráneos de caballo, cuyo único alimento es carne cruda y agua, cuyo único empleo es atrapar ganado salvaje, enlazándolo por medio del lazo del gaucho, y cuya diversión máxima es cabalgar en los caballos salvajes hasta matarlos. Y esto es lo más importante. Infortunadamente encontraron que ellos preferían su independencia nacional a los algodones que nosotros teníamos para ofrecerle. Eso para entenderlo, ¿no? Claro. De eso se trataba. Y cuando hablamos del Bajo Pueblo, profe, y cuando hablamos de la organización popular para repeler a un invasor tan poderoso, también fueron importantes las mujeres. Entre ellas la tucumanesa, que tiene una calle en Buenos Aires dedicada a ella, Manuela Pedraza. Tenemos una imagen de Manuela Pedraza, que es una de las heroínas de las invasiones inglesas. No es solamente Liniers, ¿no? Siempre usar nombres propios en estas gestas es injusto porque son triunfos populares, triunfos masivos, claro, ¿no? Claro. Si podemos hablar de masas en ese entonces. Pero Manuela Pedraza fue muy importante. Era una mujer que acompañaba a su marido, que era un oficial del ejército. Eso era muy común en ese momento. Las famosas soldaderas que acompañaban a oficiales y a soldados, en lo que necesiten en ese momento. Recibe una herida su marido, entonces Manuela Pedraza toma el fusil y mata a un soldado inglés, ¿no? Un episodio de los más renombrados de las invasiones inglesas. Entró a la plaza con su marido, mató con sus manos al primer inglés que tuvo al alcance y, apoderándose de su fusil, siguió la lucha entre los traidores. Liniers la recomendó al rey y Carlos IV, que era el rey en ese entonces, la hizo subteniente de infantería con uso de uniforme y goce de sueldo. Sí, yo a la mayoría de ellas las conocí en los libros antiprincesas que le compré a Amanda, que le compramos a Amanda, ¿no? Donde hay un capítulo justamente de las invasiones inglesas y ahí se habla de
varias mujeres que colaboraron para reprimir al agresor, ¿no? Sí, Y hay creo que en varios. Zamba también digamos, le dan un lugar Puede ser, importante a eso. puede ser, sí, sí, sí. Cuentan Sí, paca, paca. un caso, no sé si contrario al de Manuela Pedraza, pero sí ambiguo, es el de Mariquita Sánchez de Thompson, un hombre que siempre que hablamos del principio del siglo XIX aparece, Sí, claro. una mujer notable de la época. De hecho, cuentan que la primera persona que tiene noticias antes de Sobremonte de la llegada de los ingleses es el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson, que tuvo un rol medio ambiguo, porque hay una parte de la élite de Buenos Aires que, según los documentos, fue más amable con los ingleses. Bueno, recién estábamos hablando de estas firmas, De los 58, sí. ¿no? Claro, entonces, de vuelta en este episodio, como hablábamos del éxodo jujeño la otra vuelta, está esta contradicción entre la fuerza de la historia, entre lo que viene y entre los entre la potencia del pueblo, hacia dónde quiere ir, y las dirigencias, ¿no? Cuando esas cosas, cuando ahí hay contradicción, la historia es imparable, ¿no? Y los resultados son inevitables. Hay un autor que se llama Ferns que habla de la facilidad con que habían entrado a la ciudad los británicos, la afabilidad, cierta afabilidad con que la élite los trató abriéndole sus casas, que es totalmente opuesto a cómo fueron recibidos en las calles de Buenos Aires a los ladrillazos y posiblemente tras algún baldazo de aceite hirviendo, ¿no? Bien, Fede pasó y nos trajo un poco de luz sobre el tema de invasiones inglesas, tratando de entenderla también desde hoy. Siempre hay que tratar de adaptarse a los momentos, etcétera, ¿no? Uno piensa Buenos Aires ahora y lo que era para España, incluso Buenos Aires, en un momento donde en realidad la clave era Potosí, era Perú, etcétera, ¿no? Y el oro que había ahí, no tanto el puerto de Buenos Aires, entonces estaba más desguarnecido. Sí, Vos decís 40 manzanas, claro, era... Sí, era pero por grande. Buenos Aires pasaba ese tesoro. Claro. Ese tesoro existía. Ese tesoro Sobremonte no se lo puede llevar a Córdoba y lo van repartiendo en casas de notables finalmente, y una parte de ese tesoro termina, posiblemente la mitad, dicen algunos, termina en manos del Imperio Británico. Ah, mira. Y bueno, este Poffan igual no pudo saldar sus deudas. Eran tantas las deudas que tenía Sí, sí. que no las pudo saldar ni con la mitad del tesoro de Buenos Aires. Yo pensaba en dos cosas. Primero, la carne cruda que comían los gauchos, ¿no? En la carta que describía el inglés, hoy es el asado, que no podemos comer, ¿no? La verdad. 200 y pico Tampoco. años después tampoco podemos comer. Y después no hay que olvidarnos que una parte de nuestro territorio, las Islas Malvinas y las Sandwich del Sur, están ocupadas por el Imperio inglés, ¿no? Absolutamente. Bien, gracias Fede. A Fede ustedes. pasó por Data Diario, algo salió mal.